Descubre el milagro de la liberación, cómo superar la sombra en 40 días con fe sagrada y oración en el pequeño pueblo de San Miguel, donde la luz del alba se confunde con el canto de los pájaros. Ana despertaba cada día con un fervor inquebrantable. Madre devota y trabajadora en la iglesia local, su vida estaba llena de bendiciones, hasta que un día el reloj del destino marcó una hora cruel. Su adorado hijo, Miguel, fue diagnosticado con una enfermedad que amenazaba con oscurecer su hogar. La sombra de la incertidumbre se cernía sobre ellos, y aunque su comunidad de fe la rodeaba con plegarias y apoyo, la desesperación comenzó a desbordarse como un río crecido. Su esposo, Carlos, un hombre de ciencia, se negaba a sucumbir a la fe. Confía en los médicos, decía, mientras Ana, apesadumbrada, sentía que la certeza de su fe podría ser el único antídoto para su dolor. Une su voz la de las mujeres en la iglesia, quienes elevaban oraciones a la Virgen de Guadalupe, la madre que también había conocido la angustia. Ana sintió entonces un llamado, decidió emprender un desafío espiritual, 40 días de entrega total. Cada mañana, se levantaba antes del alba, vestía su mejor blusa de rebozo y se abrazaba a su rosario, dejando que las cuentas de oración se deslizaran entre sus dedos como cuentas de esperanza. La atmósfera en el pueblo se transformaba a su alrededor. La música de la misa resonaba con un eco de comunidad unida en súplica. Cada encuentro en la iglesia se convertía en una ceremonia de corazones entrelazados por la fe, donde lágrimas y risas se confluían como uno. Mientras sus amigas levantaban ofrendas hacia los santos patrones, Ana se llenaba de fervor, pero la división en su hogar atizaba sus dudas. Carlos observaba con escepticismo, incapaz de ver la fe desbordante de su esposa. Su lucha entre el amor por Ana y la necesidad de proteger a su hijo se volvía un conflicto constante. ¿Por qué no puedes entender que esto es peligroso?, le decía en noches de angustia. Porque tengo fe en que Dios escuchará nuestras oraciones, le respondía ella, sintiendo la presión del mundo caer sobre sus hombros. Aquí estaba la madre que debía proteger a su hijo, pero también la mujer que se aferra a su fe como un faro en medio de la tormenta. El clímax de esta batalla llegó durante una misa extraordinaria. El párroco, un hombre de devoción inquebrantable, narró una profecía de sanación, palabras que resonaban en el corazón de Ana como el eco de un milagro cercano. Con un ardor renovado en su pecho, invitó a su esposo y a Miguel a unirse a ella para recibir la bendición. Carlos, todavía escéptico, cedió. Aunque su mente estaba llena de dudas, su corazón comenzó a balbucear una melodía desconocida de esperanza. En ese clima de oración colectiva, cuando la comunidad unió sus voces al unísono, Ana sintió una energía vibrante en el aire. El altar estaba bañado en luz celestial, y justo antes de que Miguel fuera bendecido, una voz pareció susurrar en su alma: la fe mueve montañas. El tiempo se detuvo y todo el pueblo parecía sostener la respiración. La inminencia del milagro era palpable, y un grito de fe estalló entre los fieles, un grito que sentía que podría romper las cadenas de la enfermedad y unir al pueblo en el amor divino. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Ana cerró los ojos, sintiendo el murmullo colectivo de las oraciones como un cobijo cálido. Una luz envolvente parecía descender sobre ellos, y Carlos, en la penumbra de su incredulidad, comenzó a temblar entre la esperanza y la duda. El momento culminante se acercaba, y en el aire había una promesa de liberación que podía cambiarlo todo. ¿Qué misterio se desvelaría en el siguiente susurro de lo divino? El canto de las voces levantadas parecía resonar en el cielo, y Ana sintió que cada palabra era como una flecha de esperanza disparada hacia lo alto. Con cada oración, la energía vibrante a su alrededor crecía, transformando la atmósfera del recinto en un espacio sagrado. Las manos de los fieles se entrelazaban, formando un círculo de luz y amor. De repente, un silencio profundo envolvió a todos, como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que lo divino se manifestara.
Ana abrió los ojos lentamente, sintiéndose rodeada de una paz inexplicable. El párroco, con su voz firme y suave, comenzó a invocar la bendición. Las palabras resonaron en su interior, como un eco divino. Pidiendo en el nombre del Señor, que traiga sanación a nuestro hermano Miguel Carlos, de pie al lado de Ana, sintió como su pecho se llenaba de una mezcla de ansiedad y anhelo. Sabía que su esposa había encontrado algo que él aún dudaba, la certeza de que Dios podía obrar maravillas. Su mirada se centró en el rostro de Miguel, que, a través de sus ojos llenos de inocencia, le devolvió una chispa de esperanza. Era un instante crucial, y un leve temblor recorrió su cuerpo. ¿Qué pasaría si realmente ocurría un milagro? Instintivamente, tomó la mano de Ana, sintiéndola cálida y firme. No sé a dónde nos lleva esto, murmuró. Ana, con una respiración profunda, le sonrió, como si su fe pudiera iluminar la oscuridad que había rodeado a su esposo por tanto tiempo. En ese momento, Carlos se sintió atrapado entre lo que había creído y lo que estaba experimentando. Al finalizar la invocación, el sacerdote pasó la mano sobre la cabeza de Miguel. La congregación contuvo el aliento, y Ana sintió que el aire se llenaba de algo más que simple oxígeno, había una presencia palpable que los rodeaba. La voz del párroco, ahora más poderosa, resonó: recibe la sanación divina. Que cada célula de tu ser sea tocada por la gracia del Señor. En un instante fugaz, como un rayo que destella en la oscuridad, Miguel sonrió. No fue una sonrisa común, era la sonrisa de un niño que había tenido un encuentro con lo sagrado. Las lágrimas brotaron de los ojos de Ana, su corazón se desbordó de esa esperanza que había estado buscando. Fue un momento precioso, un destello del cielo que llenó la alma de todos los presentes. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Por un instante, todo el escepticismo que había mantenido con tanto fervor se desvaneció. Se dio cuenta de que había algo en la fe de su esposa que iba más allá de la lógica, algo que podía cambiar el rumbo de su vida familiar. Era aquel amor que unía al pueblo, lo que los conectaba a un todo mucho mayor, pero de repente, una tensión en el aire cambió la atmósfera. Un ligero murmullo comenzó a extenderse entre los fieles. Alguno de ellos había sentido un profundo tirón en su corazón, una inquietud. Una mujer, con el rostro pálido por el miedo, se acercó al altar y con voz entrecortada exclamó: «He visto algo». Quien tiene fe, también debe ver la prueba. Una sombra se acerca. El ambiente se llenó de murmullos llenos de reverencia y temor. La pregunta flotaba en el aire, atrayendo la atención de todos. ¿Qué significaba esto? ¿Iba a haber un desafío? Ana sintió el latido de su corazón acelerarse, la batalla del alma apenas comenzaba, y la sombra de la duda ya asomaba en el horizonte. El momento de la intervención divina estaba más cerca de lo que creían. ¿Qué prueba enfrentaría ahora su familia? ¿Qué lección traería esta nueva fase en su travesía espiritual? La inquietud se apoderó del recinto. Las miradas se encontraban llenas de incertidumbre, y Ana sintió el sudor frío recorrer su frente. La mujer, aún temblando, parecía ser la portadora de una advertencia, un recordatorio de que la fe también debía enfrentar los miedos y las pruebas que acechaban. Carlos apretó la mano de Ana, recordándole que juntos eran más fuertes. En su corazón, los ecos de las palabras de la mujer resonaban: una sombra se acerca. Se preguntó si aquella sombra representaba el peso de la duda sobre sus vidas, la realidad de Miguel y las inseguridades que siempre amenazaban con apagarlos. El sacerdote, viendo la agitación en la congregación, levantó la mano para calmar a los fieles. Hermanos y hermanas, no temáis. El camino de la fe no es fácil. A veces, una sombra aparece solo para recordarnos que la luz siempre brilla más fuerte a nuestro alrededor. Su voz, segura y llena de fe, envolvió a todos en la calidez de la esperanza. Ana sintió un impulso en su corazón, como una voz interna que le decía que no había razón para temer. Miró a Miguel, que, sonriente y lleno de luz, seguía disfrutando de la paz que lo rodeaba. Si Dios está aquí, ¿qué sombra puede atormentarnos?, pensó para sí misma. Con el mismo fervor que había sentido antes, empezó a orar en silencio, pidiendo fortaleza y protección sobre su familia. El murmullo, aunque aún ligero, pronto fue reemplazado por los cantos de alabanza que se alzaban nuevamente. Este coro de voces se convertía en un escudo contra la sombra, en una proclamación de fe.
Carlos se unió al canto, sintiendo que cada nota lo llenaba de una energía renovada. Eran momentos en los que uno no solo escucha, sino que se entrega a la melodía divina que lo rodea. Ana observaba a su alrededor y notó cómo otros también comenzaban a soltar sus temores. El amor y la confianza empezaban a fluir de nuevo, en cada abrazo, en cada susurro de palabras de ánimo, la luz se sostenía firme. Fue en ese instante que una oleada de fervor recorrió la sala. Cada persona comenzó a orar con fervor, elevando al cielo sus súplicas, como si cada palabra pudiera desvanecer la sombra que intentaba atarles. Sin embargo, aquella mujer con rostro pálido no se había movido. Aún con los ojos perdidos en la penumbra, parecía una representación de los miedos que a veces nos paralizan. Fue entonces que Ana, dejándose llevar por una impulsiva decisión, se acercó a ella. ¿Qué viste?, cuestionó, como un eco de la profunda curiosidad. La mujer, con lágrimas brillando en sus ojos, contestó, vi algo que podría cambiarlo todo, una sombra, y también vi luz que la alcanzaba. El aire se detuvo. Todos estaban atentos a cada palabra que ella pronunciaba. Ana sintió una mezcla de temor y valentía. Había algo en esa frase que resonaba con ella, como si Dios la estuviera llamando a descubrir más. Carlos se acercó también, lleno de una nueva determinación. Estamos aquí para pelear juntos. La luz vencerá la sombra, afirmó con un fervor que sorprendió incluso a Ana. Justo en ese momento, el párroco volvió a alzar su voz, Señor, fortalece nuestra fe, estamos aquí para combatir la sombra a través de ti. Así, al ritmo de la oración y del canto, el recinto se convirtió en un campo de batalla espiritual. Cada corazón pulsaba en unidad, y la sombra que amenazaba se sentía cada vez más pequeña. Mientras el canto se alzaba, los fieles comenzaron a experimentar destellos de sanación. Una a una, las historias de dolor y sufrimiento empezaron a transformarse en testimonios de fe. Pero, en el fondo, Ana y Carlos sabían que el camino de la verdadera liberación estaba apenas comenzando. La sombra seguía al acecho, y el milagro aún estaba por llegar, y con la promesa de la luz brillando en sus corazones, una pregunta emergió entre ellos: ¿podrían realmente conquistar lo que se acerca, cruzar la prueba y permitir que la verdadera libertad florezca en sus vidas? La respuesta estaba en su fe, un camino que tendrían que recorrer juntos. Los ecos de la oración reverberaban por los muros del templo, una sinfonía de esperanza que llenaba cada rincón. Ana podía sentir el calor del espíritu moviéndose entre ellos, tocando cada alma, cada corazón que estaba allí. La mujer de la advertencia parecía recibir ese calor, sus temores empezaban a disiparse, como la niebla que se disipa con la luz del amanecer. Ana se acercó un poco más, sintiendo un impulso que la guiaba. Tal vez podemos orar juntas, sugirió con dulzura, como si las palabras estuvieran imbuidas de paz. La mujer parpadeó, sus ojos aún llenos de lágrimas, pero Ana vio que un rayo de esperanza comenzaba a brillar en su mirada. Claro que sí, dijo la mujer, tomando la mano de Ana entre las suyas, uniendo sus corazones en un acto de fe conjunto. A medida que oraban, Ana sintió una conexión profunda, una vibración que parecía elevar a ambos hacia algo más grande. Señor, te pedimos que ahuyentes la sombra y que tu luz nos guíe, murmuró, mientras la congregación a su alrededor se unía en un susurro interminable. Carlos, sintiendo que no estaban solos en esta batalla, buscó también las manos de otros hermanos y hermanas. Juntos somos más fuertes, proclamó, y esas palabras se sintieron como un eco de verdad en la atmósfera cargada de fe. Las voces se entrelazaron, y una oleada de energía comenzó a girar a su alrededor, como un torbellino de luz alrededor del recinto. Esos momentos de unidad provocaron una explosión de fervor. Los corazones de los presentes comenzaban a latir al unísono, todos conectados de una manera que iba más allá de lo físico. Cada oración se convertía en una flecha de luz contra la sombra que acechaba, y Ana sintió que la oscuridad se volvía cada vez más distante. Sin embargo, no todos estaban allí por las mismas razones. La incertidumbre aún podía sentirse en algunos rostros, y Ana se daba cuenta de que había personas que, aunque estaban presentes físicamente, llevaban pesadas cargas emocionales. ¿Cómo podemos ayudarles?, se preguntó. A medida que el canto se hacía más fuerte, el sacerdote levantó su voz una vez más: la fe es como una semilla que tiene el poder de crecer en el terreno más árido.
Debemos mantener la fe viva. Sus palabras sembraron un insumo de vida en el ambiente, y Ana sintió que una nueva misión se encendía dentro de ella. Ya no solo era una batalla personal, sino una lucha colectiva. Se dio cuenta de que la luz podía alcanzar a otros, siempre que estuvieran dispuestos a abrirse. En ese instante, Ana conoció su propósito. Debemos compartir lo que hemos recibido aquí. Esta luz, este amor, debe irradiar más allá de estas paredes. Debemos ser luces en la vida de otros, dijo, su voz resonando con convicción. Carlos asintió con fervor, mirando a su alrededor y viendo el resplandor en los ojos de aquellos que los rodeaban. Se podía sentir que el tiempo de la verdadera liberación estaba cerca. Con el canto a todo volumen, Ana y Carlos decidieron iniciar un pequeño grupo en su comunidad. Una serie de encuentros donde los corazones heridos pudieran ser sanados, donde las sombras pudieran ser desvanecidas por la luz de la fe y el amor. Amén, se escuchó a su alrededor, y las expresiones se llenaron de esperanza, pero antes que pudieran dar el siguiente paso, una brisa helada recorrió el templo, y un murmullo susurrante se apoderó de la sala. Los pragmáticos comenzaron a murmurar entre sí, como si una sombra temía regresar. Ana sintió un escalofrío y se preguntó, ¿realmente estaban preparados para el desafío que venía? Una profunda reflexión invadió su corazón, la sombra aún acechaba, y el camino hacia la liberación prometía estar plagado de pruebas. ¿Podrán mantener la luz viva cuando la adversidad los rodee? La respuesta se sentía cerca, pero apenas comenzaba a revelarse. Las campanas del templo sonaron con un timbre vibrante, como un llamado a todos los fieles a permanecer unidos. Ana sentía que cada toque resonaba en su corazón, recordándole la importancia de cada paso que habían decidido dar. Mientras la congregación se asentaba y el silencio se apoderaba del espacio, ella miró a Carlos y a la mujer con quien había orado, la esperanza brillando en sus ojos. ¿Qué sigue?, preguntó Carlos, ansioso pero determinado. Ana respiró profundamente, sintiendo la energía a su alrededor. Solo podemos avanzar, respondió con firmeza. Esto es un viaje de transformación, y debemos compartir nuestro propósito con aquellos que más lo necesitan. Mientras se preparaban para dar el primer paso en su nueva misión, sentían las miradas curiosas de otros miembros de la congregación, algunos llenos de dudas, otros llenos de expectativa. Al cabo de unos momentos, el sacerdote invitó a los congregantes a acercarse y compartir sus cargas. Hoy es el día de soltar lo pesado, dijo con voz resonante. Ana se unió a otros que formaban un círculo, creando un espacio en el que cada uno podía ser escuchado. Lo que estamos aquí para hacer es ayudarnos mutuamente, dijo Ana, sintiendo que su propia voz comenzaba a llenarse de valor. Juntos podemos enfrentar la sombra y hallar la luz. Las historias comenzaron a fluir, desde lágrimas perdidas hasta risas de esperanza. Cada palabra levantaba más la atmósfera, cada testimonio encendía una chispa entre ellos. Una abuela compartió su lucha con el miedo, una joven habló de su soledad, y un padre reveló la ansiedad que consumía su hogar. Ana observó cómo cada persona que hablaba hacía vibrar la sala, como si sus penurias fueran cada vez más ligeras. Podemos ayudar, no solo con palabras, sino con acciones, dijo Carlos, inspirándose en el fervor que crecía en su interior. Las ideas comenzaron a fluir, encuentros semanales donde compartirían almuerzos, vigilias de oración, paseos de fe, proyectos comunitarios que unieran a todos, incluso a aquellos que estaban distantes. Quiero ser parte de eso, exclamó la abuela, sus ojos brillando con determinación. No tengo mucho, pero puedo ofrecer mi hogar, agregó. La joven sonrió e hizo eco de la invitación, y poco a poco, el grupo comenzó a consolidarse en una visión común. La esperanza brotaba como un manantial llenando el corazón de cada uno. Sin embargo, en la profundidad de su ser, Ana seguía sintiendo la brisa helada que había atravesado el templo. Había un desafío inminente que acechaba, y una inquietud se aferró a su mente. ¿Serían suficientes esos actos de amor para enfrentar lo que vendría? A medida que la tarde se acercaba a su fin, un murmullo se sintió en sus corazones. Una inquietante incertidumbre. La sombra parecía reír. ¿Podremos resistir lo que se avecina?, se preguntó Ana en su interior mientras miraba a su alrededor.
La luz de sus rostros, encendidos en fervor, era un faro en medio de la oscuridad, pero la preocupación se instalaba en su mente como un parásito. Nunca subestimen el poder de su fe, recordó el sacerdote, quien terminó la reunión con una oración intensa, pidiendo fortaleza y dirección. Al salir, Ana sintió el desafío pesando sobre sus hombros. El camino apenas empezaba, y ya podía ver indicios de una tormenta. La luz que habían encendido podría pronto ser puesta a prueba, pero había una llama de esperanza que se negaba a apagarse. Lo que Dios no ha revelado aún, murmuró Carlos mientras caminaban juntos, como si la verdad aún estuviese escondida aún más lejos. ¿Qué milagros esperarían? ¿Y qué sombras se alzarían para intentar aplastarlos? La respuesta latía en el aire, misteriosa y profunda, esperando por descubrirse. El amanecer del nuevo día llegó bañado en luz, pero también en una extraña sensación de inquietud. Ana se despertó con un nudo en el estómago. Las palabras del sacerdote resonaban en su mente: nunca subestimen el poder de su fe. Se preguntaba si su fe era suficiente para lo que estaba por venir. Con esa preocupación aunque ligera, se preparó para el día. Al salir a la calle, notó que la comunidad se movía como un río, algunos iban al mercado, otros a trabajar, y algunos jóvenes reían mientras caminaban hacia la plaza. Ana sintió que había una conexión invisible entre todos ellos, un tejido de vivencias, anhelos y sueños. Esa conexión era la misma que sentía con los miembros de su congregación. Sabía que debían avanzar, pero su corazón seguía cargando la sombra de la duda. Hoy, necesitamos hablar sobre lo que hemos comenzado, dijo Carlos mientras se reunían con el grupo en un pequeño parque. La brisa ligera movía las hojas y llenaba el aire de un aroma fresco, prometía un nuevo comienzo. Ellos se sentaron en círculo, y Ana tomó un momento para observar los rostros de aquellos que estaban dispuestos a volverse agentes de cambio. Iniciemos una vigilia de oración, sugirió la joven que había compartido su lucha con la soledad. Podemos reunirnos simples, sin pretensiones, solo orando como comunidad. La noticia fue recibida con murmullos de aprobación, como ecos que se fortalecían. Ana encendió una chispa en su interior. Eso puede ser el inicio, afirmó. Las oraciones pueden abrir puertas que tal vez ni imaginamos. A través de ellas, podremos hacer frente a las sombras. Había algo contagioso en su fervor. La abuela que había ofrecido su hogar se acercó y dijo: podemos empezar este viernes. Lo haré en mi casa, que todos traigan un testimonio, algo que quieran compartir. El plan se fue moldeando, mientras cada uno aportaba ideas. Había risas y sonrisas, pero las miradas a veces se cruzaban en momentos de silencio lleno de significado. Nadie podía ignorar el zumbido en el aire. La sombra todavía estaba cerca, esperando el momento adecuado para interferir, pero en ese instante, juntos, sentían que podían desafiar cualquier cosa. Mientras oramos, también debemos estar alerta, intervino Carlos, su tono se volvió más serio. Las pruebas pueden venir en muchas formas. Mantengamos nuestros corazones unidos en este camino. Las palabras de su amigo resonaban como un tambor, subrayando la importancia de la preparación espiritual. Las charlas que siguieron fueron electrizantes. Algunos compartieron pequeños milagros que habían vivido, momentos de débiles luces en su caminar, mientras otros confesaron su miedo de fracasar en este nuevo llamado. Pero Ana tenía fe. Incluso los pasos más pequeños son parte de un camino mayor, les recordó. A medida que caía la tarde, el sol se ocultaba y el cielo se llenaba de nubes. El aire se tornó frío y denso. Ana miró hacia arriba y sintió un escalofrío que la atravesó. ¿Acaso será este el inicio de la tormenta?, se preguntó en su interior, sintiendo la urgencia de actuar. Esa noche, Ana se arrodilló para orar, pidiendo dirección y valentía. Pero antes de terminar, una luz fugaz brilló en su mente. ¿Qué pasaría si nuestra oración es más poderosa de lo que creemos? Una revelación estaba en camino. ¿Qué sería lo que surgiría de esa vigilia? ¿Y qué pruebas nos esperarían a la vuelta de esquina? La respuesta parecía más cercana, y su corazón latía con una mezcla de temor y anticipación. Mientras se preparaba para lo que vendría, se preguntó: ¿están listos para enfrentar la sombra y descubrir el milagro que está a punto de revelarse? El día tan esperado llegó.
Ana había contado cada instante, cada momento, desde que decidieron realizar la vigilia de oración. La casa de la abuela estaba adornada con sencillos detalles, una luz cálida iluminaba el espacio y el aroma a comida casera llenaba el ambiente. Uno a uno, los miembros del grupo llegaron, trayendo consigo fragmentos de su vida, historias de luchas y victorias. Cuando se reunieron, el murmullo del canto de los pájaros se mezclaba con la risita de los niños en la calle. Ana sintió ese hilo invisible que los unía, una comunidad dispuesta a abrir su corazón y elevar sus voces en un clamor sincero. Así comenzó la noche, juntos, en un círculo que parecía abarcar el espacio y el tiempo. Hoy, venimos con fe, inició Ana, cerrando los ojos para conectar con la esencia de la oración. No solo con palabras, sino con el anhelo profundo de ver cambios en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Que nuestras súplicas sean como incienso agradable al cielo. Cuando empezaron a orar en voz alta, las palabras brotaban como ríos de esperanza. Cada testimonio y cada oración eran como piezas de un rompecabezas, encajando en su propósito común. Mientras Ana escuchaba los relatos de cada uno, se sentía envuelta en un torrente emocional, el hermano que había superado su adicción, la joven que había encontrado el valor para ser ella misma, y otros que habían sentido el abrazo reconfortante del amor divino. Poco a poco, las luces dentro de la casa se apagaron, y se quedaron solo con una vela encendida en el centro. Este fuego es símbolo de nuestra fe, dijo Carlos, mientras su voz resonaba con determinación. Es nuestra luz en medio de la oscuridad, la evidencia de que, aunque caminemos por valles tenebrosos, nada nos podrá dañar. Al mencionar la palabra oscuridad, una brisa helada recorrió la habitación, como si una sombra se hubiera deslizado furtivamente entre ellos. Ana sintió un escalofrío a su espalda, pero no era momento de dudar. La oración trae luz, y esta noche no tendremos miedo, exclamó, recuperando la fuerza en su voz. Después de un rato, Ana pidió a cada uno que compartiera su carga. Mientras hablaban, el ambiente se cargaba de emoción. Algunos abrieron su corazón, revelando heridas que llevaban años cargando, mientras otros se alzaron en esperanza, afirmando que Dios estaba a punto de hacer algo grande en sus vidas. Cada testimonio resonaba, cada palabra parecía ser una flecha disparada hacia el cielo. Ana podía sentir una energía renovadora en el aire, como si la presencia de Dios estuviera allí, abrazándolos en medio de sus luchas. Sin embargo, justo cuando la atmósfera alcanzó un clímax de fe, la puerta trasera se cerró de golpe. Un murmullo recorrió el grupo. Ana miró hacia atrás, sus ojos se abrieron en total sorpresa. ¿Por qué sucedía esto en un momento tan sagrado? Es solo el viento, dijo uno de ellos, pero la mirada de Ana mostraba preocupación. A través de la ventana, pudo ver que las nubes se habían reunido en el cielo, formando un oscuro velo que amenazaba con cubrir toda la luz. Ella intuyó que algo más profundo estaba en juego, y en un susurro, imploró a Dios: ¿estás mostrándonos algo, Señor? ¿Cuál es el mensaje que deberíamos recibir esta noche? Mientras la tormenta comenzaba a rugir, la fe de todos se sentía más fuerte que nunca. Pero con cada trueno, la incertidumbre aumentaba. Ana sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Y así, con cada golpe de viento que azotaba la casa, se preguntó: ¿estamos realmente listos para enfrentar lo que viene? ¿Tendremos fe cuando la sombra intente envolvernos? La respuesta estaba a punto de revelarse, y el clamor del grupo se alzaba, desafiando al universo para que escuchara su confianza. ¿Podrá su fe resistir la tormenta que se avecina? La tormenta estalló de repente, como si el cielo quisiera desatar toda su furia sobre ellos. Los truenos retumbaban como un tambor que marcaba el ritmo de una batalla espiritual. Ana sintió el suelo vibrar con cada golpe, pero la comunidad que la rodeaba no se dejó amedrentar. Sus manos se entrelazaron y las miradas se fijaron en la vela, símbolo de su fe. «No temáis», gritó Carlos, tratando de elevar el espíritu entre sus compañeros. «Nuestras voces son más fuertes que el rugido del trueno». Con esas palabras, Ana notó como un sentido de unidad se apoderaba del corazón del grupo. Cada uno, a su manera, comenzó a elevar una oración a Dios, unos con fervor, otros en susurros, pero todos con la misma convicción: estaban juntos en esta lucha. Mientras la lluvia caía con fuerza, Ana cerró los ojos.
intentando buscar la calma en medio de la tormenta. Su mente era un torbellino de preguntas. Señor, ¿qué señal estás tratando de enviarnos? La respuesta no llegaba, pero sabía que debía mantener la fe activa. Siente como la brisa, entre susurros, empezaba a calmarse. Abría sus ojos lentamente y se percató de que cada rostro a su alrededor estaba resplandeciendo con determinación. La preocupación fue reemplazada por esperanza. Ana sintió que aquel momento, lleno de caos, era una oportunidad para experimentar lo que realmente significaba la fe. Carlos comenzó a guiar a todos en un canto. La melodía se alzó por encima de la tormenta, desafiando a la oscuridad. Una armonía melodiosa brotó de sus corazones, y la luz de la vela empezó a danzar, como si una presencia divina la alimentara. Ana entendió que el canto no solo era un acto de adoración, sino una declaración de su confianza en Dios. Por un instante, la tormenta afuera se volvió un mero susurro. La casa se llenó de paz, mientras ellos continuaban unidos, alabando. Fue en ese interludio espiritual que Ana sintió como si algo estuviese transformándose en su interior, una especie de liberación. Todos llevaban cargas personales, pero aquella noche eran como unas alas que se desprendían del peso de la tristeza. Cada lágrima que hemos derramado, cada prueba que hemos enfrentado, nos ha fortalecido, dijo Ana, alzando su voz en un momento de reflexión profunda. Hemos estado cruzando el desierto, pero el maná está cerca. La promesa de libertad está ante nosotros. Algunas cabezas asintieron, otras murmuraron amén, y un destello de luz parece atravesar la habitación. Era claro que el desafío no solo era enfrentar la tormenta afuera, sino también las tormentas internas que cada uno llevaba dentro. Ana miró a su alrededor, notando la transformación en los rostros de todos. La fe había comenzado a operar un milagro silencioso en cada uno de ellos. La emoción de este momento intensificó la oración de todos. Libéranos, Señor, de nuestras cadenas. Rompe las ataduras que nos impiden ver tu luz. El eco de las súplicas resonaba en cada rincón, mientras el viento comenzaba a calmarse y la lluvia a acentuarse como un suave canto de violín, pero justo cuando pensaban que la batalla había sido ganada, un estruendo ensordecedor perforó la tranquilidad. La puerta trasera volvió a sacudirse violentamente, como si una fuerza oscura intentara entrar. Sus miradas se cruzaron de inmediato, el miedo intentó infiltrarse, pero la fe prevalecía. Estamos listos para enfrentarlo, pase lo que pase, exclamó Carlos, y con esas palabras, los corazones se encendieron de nuevo. Ana sintió que la pregunta que rondaba en su mente ahora retumbaba con fuerza en su interior. ¿Qué es lo que está a punto de revelarse? ¿Qué vendrá después de esta tormenta? Desde la profundidad del alma, surgió una certeza: la intervención divina estaba a la vuelta de la esquina. Pero, ¿podrían sostener su fe hasta entonces y no rendirse ante la sombra que acechaba? La puerta trasera se tambaleaba, como si un poderoso viento la quisiera arrebatar. Ana sintió un frío recorriendo su espalda, pero en vez de dejarse dominar por el temor, recordó las palabras de su compañero: estamos listos. Esa decide que no se rendiría. El grupo se apretó más, formando un círculo de determinación. Carlos elevó su voz una vez más, pidiendo a todos que mantuvieran los ojos cerrados y sus corazones abiertos. Que el silencio de este instante sea nuestra afirmación de victoria, dijo con firmeza. Ana podía sentir la energía vibrante de la comunidad a su alrededor, como si cada persona era una chispa de luz dispuesta a desafiar la oscuridad. El canto comenzó de nuevo, pero esta vez era más fuerte, más intenso. Las palabras fluyeron como un río divino, llevándolos a un lugar donde el miedo no podía entrar. Ana se dejó llevar por la melodía, sintiendo cada nota como un recordatorio de que la fe siempre triunfa sobre el temor. Señor, no estamos solos. Tu presencia nos rodea, clamaron voces emocionadas, mientras la casa se llenaba de una atmósfera casi palpable de adoración. Ana respiró hondo, y de repente, en esa inhalación, sintió que el peso de sus preocupaciones se desvanecía. Era como si cada vaporización de aliento dejara algo de pesada carga atrás. Mientras el canto continuaba, las vibraciones comienzan a calar, a penetrar en el entorno y en su interior. Los corazones latían como uno solo, resonando con el poder de sus oraciones. Las lágrimas comenzaron a brotar en algunos,
no de tristeza, sino de una alegría que se mezclaba con la esperanza renovada. Ana observó cómo la vela se intensificaba, su llama danzando con energía, como si diera testimonio de un milagro en gestación. Era en esa luz que, por un breve momento, Ana vio vislumbrar una figura detrás de la puerta. No podía discernir con claridad, pero sentía que era algo más que solo una sombra. En su interior, una mezcla de curiosidad y fe empezaron a entrelazarse. ¿Qué será?, susurró una voz temblorosa al lado de ella. Ana se volvió hacia su compañera y la miró a los ojos, compartiendo un momento de conexión. No lo sé, pero sé que estamos protegidos, respondió Ana, con una firmeza que no sentía del todo, pero cada vez más real. De pronto, la figura pareció moverse, y el grupo contuvo la respiración. Carlos, percibiendo la inquietud en el ambiente, pidió que todos elevaran sus manos hacia la puerta. Que nuestra fe sea el escudo. Que esta fuerza oscura no pueda atravesar nuestra unidad en el espíritu, dijo él, con fervor, mientras sus manos se erguían, una luz comenzó a emanar de la vela, envolviendo a todos como un manto cálido. Ana sintió como el pecho le ardía en un clamor interno. Con cada pulsación de su corazón, decía con firmeza, no estamos solos. La victoria ya está en nosotros. En ese instante, la puerta dejó de vibrar. La figura, ahora claramente visible, retrocedía lentamente. No era sombra, ni oscuridad. Era una presencia que parecía querer hacerlos dudar. Pero, gracias a su fe, había sido desarmada. Una brisa suave recorrió la sala, y Ana sintió que aquel era un mensaje claro: las batallas de la vida nunca se ganan en soledad. De pronto, todo quedó en silencio. Una paz sobrecogedora llenó el aire, como si el mismo cielo hubiera descendido para abrazarlos. Ana miró a su alrededor, sintiendo que en medio de la tormenta, había un milagro por descubrir. Con aires de expectación, Ana susurró: si hemos superado esto, ¿qué más nos espera? Cada mirada a su alrededor brillaba con nuevas preguntas y esperanzas. La sombra había sido desvanecida, pero ahora la verdadera travesía comenzaba. Lo que venía a rompernos, en realidad nos ha unido, reflexionó Carlos, mirando profundamente a los ojos de cada uno. Todos concordaron con un asentimiento, sintiendo el poder transformador que les unía. Ana respiró hondo, sintiendo que un nuevo capítulo estaba a punto de salir de las sombras. Pero en su corazón, la pregunta permanecía viva: ¿qué nos deparará este camino? ¿De fe ahora que hemos vencido la oscuridad? Mientras la celebración comenzaba, ella sabía que la verdadera aventura apenas empezaba. Las revelaciones estaban a la vuelta de la esquina, y con cada paso deberían estar listos para lo que Dios tenía planeado. La comunidad de San Miguel se había unido en un abrazo de fe que resonaba como un poderoso eco. La tormenta había pasado, pero en el aire aún flotaba la fragancia de esperanza. Ana, con su corazón rebosante de gratitud, sentía que cada paso que habían dado los había forjado en algo más fuerte, más grande. La luz que había comenzado como una simple vela, ahora brillaba intensamente en cada uno de ellos. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, Carlos tomó la mano de Ana. Al final, lo que comenzamos aquí es solo el inicio de un viaje, ¿cierto? Ella sonrió, consciente de que habían superado un desafío importante. Sí, pero ¿qué haremos ahora? La batalla contra la sombra tal vez no haya terminado. Cierto, reconoció él. La fe implica no solo creer en lo milagroso, sino también atreverse a vivirlo diariamente. Si todos estuvimos juntos en esta prueba, podemos seguir adelante. A medida que los días se convirtieron en semanas, la pequeña vigilia se transformó en un grupo de oración constante, donde cada miembro comenzó a compartir no solo sus preocupaciones, sino también sus testimonios de fe. Ana se sentía cada vez más ligera, como si las cargas que había llevado se estaban alejando de su corazón. Una tarde, mientras se sentaban en el parque, una anciana del pueblo se les acercó. Con ojos llenos de lágrimas y un corazón agradecido, comenzó a relatar cómo había estado luchando con su fe y su salud. Ana y Carlos la escucharon con atención, sintiendo una conexión instantánea. Cuando la anciana terminó, Ana pudo sentir la voz de Dios impulsándola a ofrecer la misma luz que ellos habían recibido. «Podemos orar por ti», dijo Ana, tomando las manos de la mujer.
Carlos se unió, y en ese momento, una energía sanadora recorrió sus corazones. La abuela fue tocada por la presencia divina que todo lo abarca, y las lágrimas se convirtieron en sonrisas de esperanza. Fue un instante mágico que reafirmó el poder de la comunidad, y Ana comprendió que la sombra que se había cernido sobre ellos no era solo una adversidad, sino un maestro que había guiado su transformación, llevándolos a un lugar de servicio y amor hacia otros. Su fe crecía con cada corazón que brindaban aliento, y así, dando y recibiendo, cultivaron una red de luz que asemejaba el cielo en la tierra. De improviso, Miguel, el hijo de Ana, quien había sido el catalizador de esta travesía, apareció corriendo hacia ellos. Su risa era la melodía más pura, y al ver a su madre, sus ojos brillaban. «Mamá, mamá. Hoy el médico dijo que estoy sano». Ana sintió que el mundo se detenía, su corazón palpitaba de alegría. Carlos la abrazó fuertemente, la emoción era palpable, como un torrente de amor que unía a cada miembro de la comunidad. Las noticias sobre la sanación de Miguel se esparcieron rápidamente por San Miguel, y la iglesia comenzó a llenarse de personas que deseaban conocer la historia de la fe inquebrantable de Ana y Carlos. El día de su testimonio, el templo vibraba con una energía reconfortante. Ana se acercó al altar, su corazón lleno de júbilo. La sombra puede asustarnos, pero la luz siempre prevalece, comenzó. Las palabras fluían, y con cada frase, Ana compartía su viaje, su lucha, y como la fe los había liberado a ellos y a otros. Al final de su relato, los congregantes se miraron entre sí, y la energía palpable se transformó en un clamor que llena el aire de fe. Era un testimonio poderoso que inspiraba a otros a abrir sus corazones y dejar a Dios obrar en sus vidas. Hoy, invito a cada uno de ustedes a permitir que la luz de Dios brille más allá de este lugar. Al salir, no solo daremos gracias, sino que nos convertiremos en portadores de luz para aquellos que aún están en la sombra, proclamó Ana con una fervorosa convicción. Así, San Miguel floreció con el amor divino. Cada nuevo día trajo consigo la bendición de compartir, de sanar y de unirse al propósito de Dios, sabiendo que la verdadera liberación y transformación comenzaba dentro de cada uno, y en su hogar. Ana y Carlos aprendieron que la sombra que había asomado su cabeza nunca fue el final, sino simplemente el comienzo de ayudar a otros a descubrir su propia luz. Mientras el canto de la vida se levantaba como un estandarte de esperanza, sabían que al compartir su fe, no solo encontraban la salvación, sino que también cumplían con su misión divina en este mundo. El espíritu de San Miguel seguía vivo, y con él, la promesa de que siempre habría luz, incluso en los momentos donde la sombra quisiese hacer retorno. En conclusión, querido hermano en la fe, recuerda que tu voz es poderosa. La fe, el amor y la unidad pueden cambiar vidas. Tus acciones cuentan, y tu luz puede ser el faro que alguien más necesita. Así que no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que transforman vidas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayuda a más personas a encontrar esta luz. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este maravilloso final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dios te bendiga.